Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los usos de la B, la V y la H, ¿sí? Los usos ortográficos de cada una de estas letras, ¿listos? Entonces vamos a empezar con los usos de la B. Entonces recordemos que como tal, de la fonética del español, las dos representan un sonido eh, similar, ¿sí? Estas dos letras, como la B y la V como tal, tienen un sonido distinto en el latín. Entonces por eso es importante tener la diferencia y tener claro pues los usos adecuados en cuanto a la mayoría eh, de las palabras. Con eso nos va a permitir escribir adecuadamente y de forma adecuada. ¿Listos? Entonces los usos de la B y la V pues son en ocasiones donde por lo general tienden a confundirse. Entonces vamos a dejarlo o a dar las explicaciones un poco precisas. Con eso ya no vuelven a, o teniendo en cuenta estos aspectos, pues podemos mejorar bastante. ¿Listos? Entonces usaremos siempre la V, ¿sí? Antes de una L o una R, ¿sí? Como por ejemplo broca, nablus, ¿sí? Siempre, o escribiremos siempre, con B las partículas bi, bis y bis con terminado en Z. Empleamos siempre la B como tal en algunas palabras cuyos comienzos se deriven de bibli, como biblión, libro, en griego, que se genera biblioteca como tal, biblioteca, entre otras. Siempre que aparezca una palabra terminada en ble o en bilidad, ¿sí? Esta última partícula pues la vamos a escribir con B, cuestionable, habilidad, ¿sí? Siempre que hay, por ejemplo, una palabra termine en bundo o bunda, pues vamos a escribirlo con B, tremebundo o tremebunda, ¿sí? Todas las terminaciones del pretérito imperfecto de la primera conjugación del indicativo aba, abas, aba, abamos, aban, abais, ¿sí? Se van a escribir con B. Entonces, como por ejemplo, buscaban, jugaban, entre otros. La regla anterior pues también es aplicable en un verbo de tercera conjugación como iban, ibas, ¿sí? Y algunas terminaciones como arts, op, sub, ¿sí? Siempre se escriben con B. Absoluto, obtuso, obsceno, subterráneo. Son algunos ejemplos. Entonces se escriben con B. Todas las terminaciones de verbos de la primera conjugación cuyo infinitivo finalizaba o como tal en vir, concebir, percibir, ¿sí? Cuando por ejemplo cuidado con confundir de pronto la V con la B, entonces no vamos a utilizar como tal la misma conjugación que terminen en vir, como por ejemplo hervir, vivir y servir. Esas terminaciones como tal ya van con V como tal. ¿Listos? Entonces, en esos casos como tal, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Entonces, recordemos que en algunas palabras derivadas eh, de una primitiva, pues se escriben con B, como por ejemplo caballero, caballeroso, caballeresco, ¿sí? En las palabras que contengan los prefijos bi, bis o bis, entonces ya sabemos, lo hemos mencionado hace un momento, que tenemos las formaciones bilingüe, bisabuelo, bizcocho, que también se pueden formar. Cuando el sonido de la B lo sigue una consonante, como por ejemplo hombre, sable, entonces también se escriben con B. Cuando las palabras comienzan con algunas sílabas, entonces
burbuja, busco, bucles, ¿sí? En algunas formas verbales en las terminaciones, vas, vas, van, vamos, ¿sí? Entonces luchábamos, respetaban, amabes, ¿sí? Entonces son algunas de esas conjugaciones que se deben de escribir con B. Y se utiliza la V, ¿sí? En las palabras derivadas de la primitiva con, que se escriba con V. Entonces, por ejemplo, vivir, viviente, vivaracho, ¿sí? En las palabras que pueden empezar por vice, bis, vi, que significa en lugar de. Entonces, por ejemplo, vicegobernador, vizconde, virrey. En los adjetivos terminados en avo, ava, evo, eva, eve, ivo e iva con v. Entonces, algunos ejemplos claros: bravo, nuevo, leve, comprensivo. ¿Sí? Son algunas de los ejemplos como tal. Entonces, algunas de las orientaciones para el buen uso ortográfico. Recordemos que entonces, por ejemplo, las palabras terminadas en bilidad se escriben con B. Existen algunas excepciones como movilidad, civilidad, que las cuales llevan B, V como tal. ¿Listos? Entonces, algunos ejemplos: amabilidad, amable; sensibilidad, sensible; estabilidad, estable; durabilidad, durable. Hay otra parte que son las palabras terminadas en bundo o en bunda, ¿sí? Que se escriben con B: moribundo, moribunda, vagabundo, ¿sí? Son algunos ejemplos. Y por otra parte, los verbos terminados en vir, que ya teníamos algunos ejemplos ahorita. Entonces existen como tal algunas excepciones que las habíamos mencionado, que teníamos que tener cuidado en no confundirlas, ¿sí? De acuerdo que llevan B. Entonces, por ejemplo, percibían, subimos, subir, recibir, escribir, escribimos, ¿sí? Entonces hay algunas excepciones como hervir, servir, vivir, ¿sí? Y las cuales esas se van con V. Hay otra característica: entonces las palabras que comienzan por bu, bur o bus se escriben con B, como bus, buscar, butaca, burbuja, burdo, ¿sí? Y los verbos terminados en buir, ¿sí? También se escriben con B: atribuir, distribuir, contribuir. Y las palabras que comienzan con sílabas ab, ab, como por ejemplo absurdo, obsesión, subalterno, subir, entre otros. Y los verbos que deben, como por ejemplo caber, saber, haber, beber, se escriben con B. Esos adjetivos como tal en algunas terminaciones en eve, ivo, ave, avo, iva, evo, que se escriben con V, ¿sí? Como suave, nuevo, masiva. Y se escribe con V después de las siguientes letras: N, B o D, ¿sí? Como por ejemplo envuelto, advertencia, obvio, ¿sí? Y se escriben con V. Entonces después de, por ejemplo, OL, olvido, pólvora, ¿sí? Entonces son algunas de las terminaciones. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Entonces recordemos que las palabras que se escriben con B, ¿sí? En el idioma original latino tienen B o P, que pueden agruparse como bien, bueno, bondad, Biblia, biblioteca, y todas las relacionadas etimológicamente como tal. Pero igual hay otras que están formadas por un prefijo que también es equivalente, como bipolar, ¿sí? Que su etimología con B, pues entonces cabeza,
obispo, lobo, infinidad de palabras que se podrían señalar aunque las desconozcamos la procedencia como tal. Las palabras derivadas o compuestas también pueden llevar esa letra según la regla general de todas las derivadas. Entonces escriben como las primitivas y compuestas como las simples. Entonces hay que tener en cuenta pues cada una de las reglas y cada una de las excepciones como tal. ¿Listos? Entonces con V, entonces se van a escribir las palabras con V, las palabras cuya procedencia y etimológicamente así lo requieran, como la convivencia, Venancio, párvulo, pueden agruparse a qué palabras están compuestas y formadas. Por otra parte, las que empiezan con sílabas, cla, di, pri, seguidas de este sonido como clavel, diversión, privilegio, ¿sí? Son algunos ejemplos de estas palabras. Las voces terminadas también en viro, vira o ivo, ívoro, íbora, ¿sí? Entonces, elvira, carnívoro, omnívoro, ¿sí? De estas se exceptúa como tal víbora únicamente. Entonces, los adjetivos terminados en ava, eva, iva, ave, eve, avo, evo, ivo, ¿sí? Entonces, como nueva, diva, suave, nieve, y los superlativos como tal. Entonces, en los tiempos de los verbos cuyos infinitivos no llevan B ni V, entonces voy, ve, vais y vayamos, del verbo ir como tal. El uso como tal de la B y la V pues son de las cuestiones ortográficas que más errores pues se puede provocar, digamos, a la hora de redactar o escribir algún texto en el castellano, lo cual hace falta pues en ocasiones tener de pronto estas reglas ortográficas adecuadamente y en cuenta. Entonces la letra B se utilizará sin excepción en los siguientes casos. Entonces siempre o antes de una L o una R escribimos siempre con B las partículas bi, bis o vir, lo que hemos mencionado hace un momento, y el resto de las reglas ya mencionadas como tal. Entonces también tenemos que tener en cuenta los usos de las H's. Recordemos que la H es una letra que no tiene sonido en el español, por eso decimos que es muda, ¿sí? Entonces escriben con H inicial todas las palabras que comiencen con los diptongos IA, IE, UE o UI, como por ejemplo hueso, hiena, huele, ¿sí? Entonces escriben con H las formas de los verbos haber, hacer, hablar, hallar, habitar, ¿sí? Como por ejemplo ahí, hacían, habló, hablarán y habitan. Se escriben con H también algunas palabras que empiecen con un más vocal, entonces por ejemplo húmeda, humano, humo, humilde, humor. Y con H pues también las palabras derivadas y compuestas de las otras que llevan H, como por ejemplo hierbecilla, hierbabuena. También se escriben con H las palabras que empiezan por hecto, y helio, hetero, hecta, hexa, ¿sí? Hemorragia, hemisferio, hexágono, hexaedro, entre otros. Se escriben con H pues las palabras que empiezan también con hipo o homo, entonces hipódromo, hipertensión, hipótesis, homogénea, ¿sí? Son algunos ejemplos de este tipo de reglas ortográficas. Entonces, sobre el uso de la H pues se ha escrito incluso algunos poemas sobre con un contenido también humorístico, cuestionando pues la importancia y el empleo del idioma como tal. Existen como tal reglas de uso correcto que lo acabamos de mencionar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las palabras que empiezan por las raíces de origen griego con H, como halo, halógeno, Héctor, hecto, hectolitro, helísico, helio, heliocéntrico, ¿sí?
hetero, hexa, hidro, hiper, hipo, ol, homo, ¿sí? Y hay otras características propias del uso de la H, que por ejemplo la H se usa en la mayoría de los verbos haber, hacer, hallar, hablar. En algunas interjecciones como el inicio o el final de hola, uy, a, o, pa, y se usa la H luego de X, EX, exhibir, exhortar, ¿sí? Y ahora bien, pues también puede aparecerse en el medio de una palabra que se denomina H intermedia, que se emplea para separar vocales, como en el caso de las palabras vaho, berente, almohada y alcohol. Se actúan como tal de esas reglas ortográficas compuestas y otras de los prefijos des, es, in, entre otras. Y unas curiosidades como tal de la H, algunas palabras que comienzan por ue o por ui, entonces pueden escribirse con we o wi, ¿sí? Entonces esas son como las terminaciones que cambian de pronto su significado. Entonces la H, como ya sabemos, no se pronuncia salvo cuando esté acompañada por C, como por ejemplo transformarse en che, ¿sí? Como chicharras. En algunas palabras pues extranjeras pues es casi icono de esa palabra, como por ejemplo hotel, ¿sí? Entonces como tal existen palabras que se confunden, pero en realidad se escriben sin H. Entonces todas que comiencen con A, con las terminaciones ALB o ALV, como albedrío o albino, todas pues que comiencen con exo, con X, la mayoría de ejemplos, éxodo, exótico, como tal, pues son la mayoría de ejemplos. Entonces llevamos también como tal H al principio de los sonidos hidro, hiper, hipor, que ya los habíamos mencionado, con algunas expresiones compuestas como tal, algunas exclamaciones, a, o, va, como tal, algunas palabras compuestas o derivadas que conservan la H, y cuando por ejemplo el derivado pierde un diptongo al inicio de una palabra, oquea, que es derivado hueco, orfandad, huérfano, óseo, de hueso, oval o óvalo como tal, ¿sí? Entonces en las actividades que vamos a encontrar, entonces vamos a manejar diferentes ejemplos como tal y diferentes ejercicios sobre los usos de la H también. ¿Listo? Espero que les haya servido el video. Vamos a revisar los otros videos de enlace para reforzar el tema. ¿Listo, muchachos? Un feliz día para todos.